pues recordemos comería una semilla del ermitaño. Aquí cabe aclarar que no tuvo un Zenkai mayor, pues en este punto ocupó de la ayuda de Krillin para poder enfrentar a su adversario. Entonces Gohan debe de tener un poder inferior a las 23.000, porque de tener 23.000 o más hubiese derrotado a Kinyu en el cuerpo de Goku muy fácilmente. En cuanto a Vegeta se trata en este punto, sabemos por palabras de Goku, post recuperarse versus Recoome, que Vegeta sería capaz de derrotar fácilmente a Jis, llegando a unas 80.000 unidades en un principio, según mi parecer. Pues como apreciamos, Jis logró golpearlo, es decir, no tenía un poder tan lejano al de Vegeta. Y segundo, Vegeta no estaba al 100% sin importar de que recién consumiera una semilla del ermitaño. ¿Cómo es eso?, se preguntarán, y yo les respondo, pues sí, las semillas del ermitaño solo curan daños físicos, no curan ni enfermedades o fatiga acumulada, cosa por la cual estaba pasando Vegeta, ya que si recuerdan, el príncipe llevaba días sin dormir, así que eso le afectaba mentalmente a la hora de expulsar todo su poder. Llegando a la recta final de Namek, podemos decir ahora que hay muchas más cifras canónicas del manga. Entonces, comenzaríamos con Freezer primera forma, etapa en la que, como lo menciona el PG Lagarto Espacial para el capítulo 286, contaba con 530.000 unidades que lo ubicaría en la parte alta del rango Soldado Elite, cifras con las que por obviedad doblegaría rápidamente a Nail, quien alcanzaba a duras penas las 42.000 unidades según Freezer en ese mismo capítulo, cifras que le permitirían ayudar mucho versus las fuerzas especiales Ginyu, pero contra Freezer no señor. Luego, iniciada la batalla entre los guerreros Z versus el emperador del universo 7, Freezer primera forma intercambiaría fuerzas con un Vegeta descansado y al 100%, dándome la posibilidad de asignarle un nivel de 450.000 unidades a este nuevo Vegeta, quien obligaría a Freezer a utilizar su segunda forma, con la que ahora, y según él para el capítulo 296, superaba el 1.000.000 de unidades. Dejémoslo en 1.060.000 unidades. Creo yo que está bien. Con este nivel, doblegaría a Vegeta, Gohan y a Krillin, solo hasta el momento en el que Piccolo, ya asimilado con Nail, llegaría al escenario de combate para, con un nivel entre 1.100.000 con pesas y 1.300.000 al 100%, hacerle frente al Emperador Espacial. ¿Por qué estas cifras? Pues bien, si analizan la batalla, Piccolo tras llegar y utilizando su armadura, peleó muy parejo versus la segunda forma de Freezer, ni mucha ventaja ni mucho daño, pero lo acorraló, obligando a este a utilizar su tercera forma, con la que ahora doblegaría a Piccolo casi asesinándolo, teniendo por consiguiente un nivel que por lo menos llega al 1.700.000 para que la diferencia sea notable. Ahora bien, culminando esta saga y basándonos en las 120 millones de Freezer 100% según la Daisenshu 7, tenemos que primero y obviamente Freezer 100% tendría 120 millones. Ahora, usando su 50% tendría 60 millones, y utilizando su 2%, que sería su estado base, pues el 1% serían las tres primeras formas, Freezer, haciendo una regla de 3, contaría con 2,5 millones, cifras con las cuales humillaría a un último Vegeta Zenkai que de manera lógica debería ser superior a la tercera forma, pero inferior a la forma base, teniendo un aproximado de 2 millones en base. Sí, está bien. Por último, y también basándolos en la Daisenshu 7 para hablar del poder de Goku, tenemos que en su estado base alcanzaría 3 millones, que se justifican al ser capaz de golpear a Freezer contenido base, y por consiguiente, y siguiendo la lógica, con usar el Kaioken por 10 llegaría a las 30 millones, con el Kaioken por 20 llegaría a las 60 millones, igualando el 50% de Freezer, y al transformarse por primera vez en Super Saiyajin multiplicando por 50 veces su estado base, alcanzaría las 150 millones de unidades de pelea. Saga de Freezer, arco de Mecha Freezer y King Cold. 2 años más tarde, desde el deceso de Freezer en Namek y de la activación del Super Saiyajin, nuestro guerrero Z sentiría la presencia del malévolo Freezer, quien se encontraba acompañado de un ser aún más poderoso. Desde aquí, y como todos sabemos, no existen cifras oficiales, así que todo lo que verán a continuación será mero análisis personal en base a la información del manga. Comenzamos con el querido Yamcha. Como bien recordamos, él duró poco menos de 3 semanas con Kaiosama desde que murió, debido a que fue el segundo revivido tras activar las esferas del dragón de Namek en la Tierra. Y ahí, y durante todo ese tiempo, es de suponer que el bro no entrenó por estar enfocado en su vida de beisbolista y en su vida de footboy, pasando de las 1.200 que tuvo en la saga Saiyan a unas 2.500.
Luego Krillin, aunque también supongo que no entrenó mucho durante este tiempo, algo tuvo que haber incrementado, pasando de 16.000 a 20.000 unidades. Ahora con Gohan, decimos que al igual que los otros dos, no habría entrenado, o no lo habría hecho mucho tiempo, ya que estaría enfocado al 100% de sus estudios por órdenes de Milk. Así que, si antes tenía un nivel de 20.000, ahora, con su cuerpo un poco más desarrollado, podría haber alcanzado por mucho y exagerando las 25.000 cifras de pelea si suponemos que no entrenó. Continuando con Ten, sabemos que este sí se esforzó durante todo este tiempo en el planeta de Kaiosama, pues duró allí como un año y medio aproximadamente, pasando de las 1.400 con las que se enfrentó a Nappa a una considerable cifra de 30.000 unidades. Pues recuerden que él es un mestizo humano tríclope, así que se le facilita adquirir más poder que a un humano ordinario. Entrando al top 4 de Guerrero Z, tendríamos a un Piccolo que pasó del 1.300.000 al 1.500.000, ubicándose en la parte baja del rango razas guerreras, gracias a entrenar constantemente durante este lapso, al igual que Vegeta, quien en su momento pasaría de las 2 billones a unas 2.800.000 aproximadamente, pues a decir verdad no lo veo aún igualando a Goku base Namek. En cuanto a Freezer se trata, tenemos que basarnos meramente en sus palabras y en las de Goku poco después de hablar con Trunks. Y es que para el capítulo 330, Mecha Freezer nos comentaría que él, en ese tiempo, habría incrementado sus fuerzas al punto de que tal vez él solo pueda ganarla a Goku. Es decir, que las reconstrucciones que obtuvo durante todo ese tiempo le permitieron alcanzar en su 100% un nivel como mucho equiparable a las 150 millones de Goku en Namek. Capaz y esté fanfarroneando como todo villano de Dragon Ball, pero es lo único que tenemos para basarnos. Así que, haciendo conversiones y realizando una regla de 3 simple, si el 100% de Freezer es de 150 millones, el 2% que sería el mínimo que debería alcanzar en base y que sería el mínimo que estaría usando en esos momentos, pues Gohan en el capítulo 330 nos dice que este no es todo el poder de Freezer, sería de apenas 3 millones, un nivel justificable para que un Mirai Trunks Super Saiyajin contenido lo acabara tan fácilmente. En base a esto, y para hablar de su padre el Rey Cold, tenemos por palabras de Gohan, Krillin y Tenshinhan en el capítulo 329 que el acompañante de Freezer, o sea Cold, es mucho más poderoso que Mecha Freezer 2%. Aparte, si tomamos en cuenta las palabras de Freezer 2% de Namek en el capítulo 310, y quien recién inició a combatir con Goku base de 3 millones, tenemos que, por palabras del peje lagarto, solo Goku y su padre lo han logrado golpear de tal manera, teniendo así que Cole supera fácilmente las 3 millones para que haya logrado golpear de igual manera tiempo atrás a Freezer, teniendo de este modo y como mínimo en la actualidad un poder del doble del que Mecha Freezer 2% posee actualmente, hasta un máximo del triple de Mecha Freezer 2%, porque tampoco podemos exagerar, rondando así unas cifras entre las 6 y las 9 millones, nivel suficiente para corroborar lo dicho por Gohan, Krillin, Tenshinhan y el mismo Freezer en Namek tiempo atrás. Acerca de Mirai Trunks Super Saiyajin, tenemos que por palabra de Gohan en el capítulo 331, el pequeño confundiría el ki de Trunks con el de su padre, mencionando que es el mismo ki que tenía su papá en ese entonces, es decir, el de 150 millones. Aparte, y como pudimos apreciar, Mirai Trunks dijo que no era tan blando como Goku, es decir que iba serio. Así que con esto, decimos que este Trunks Super Saiyajin contaría con un poder de 150 millones, el cual no se contradice en absoluto con los 150 millones de Mecha Freezer, es decir, estarían igualados. Y por último, en cuanto a Goku se trata y el arco de Mecha Freezer y la saga de Freezer se trata, aunque no tenemos bases del incremento del poder durante este lapso de tiempo, pues sabemos que se recuperó, meditó por varios meses en una montaña junto a Pivala, controló el Super Saiyajin y aprendió la teletransportación, fácilmente podemos decir que su aumento fue de por lo menos del 50%, del doble o incluso exagerando, hasta el triple del que tenía Namek, pues detener la espada de Mirai Trunks Super Saiyajin no es para nada sencillo. Así que, si suponemos que Mirai Trunks al momento de atacarlo por lo menos usó la mitad de su poder, siendo este de 75 millones, pues Goku, en el capítulo 334, diría que Mirai Trunks se contendría, el poder de Goku debería rondar entre el doble hasta el triple de este nivel para lograr tal hazaña. Es decir, que debería rondar entre las 150 millones y las 210 millones aproximadamente. Así que como no se le vio mucho esfuerzo que digamos, podemos dejarlo en unas 200 millones. Creo que está bien,
Recordemos que su estadía en Yadra fue principalmente para controlar el Super Saiyajin, para recuperarse y para aprender la teletransportación, teniendo entonces por consiguiente un estado base de 4 millones de unidades de poder.